Entonces, en la clase de hoy vamos a dar término a este concepto que era torque, a englobar todo lo que hemos hablado en estas clases sobre torque, ya entendiendo que igual han repasado también por la parte del laboratorio que tendrán esta semana, que es respecto a torque, por lo cual uno podría ser perfectamente que es el momento, si es que tienen dudas, de preguntar respecto a este tema. También recordarles, esto en forma general y aprovechando que las clases son grabadas, a los que no vienen, son estas semanas las que quedan, las que uno podría decir, en jerga muy popular, el todo o nada. Es el momento de los que les va más o menos mal de remontar para poder pasar bien el ramo, y a las personas que les fue bien hasta ahora, también no dejarse llevar, relajarse, ya que muy fácilmente uno le puede ir muy mal y echar todo hacia abajo. Sé que uno está cansado, y sobre todo si ya han tenido certámenes la semana pasada y antepasada, esta es la de la segunda tanda, pero ya viene la tercera. El segundo semestre siempre es más comprimido, tiene un mes menos que el primero. Ya tienen menos semanas por defecto, más los feriados que hay más en el segundo semestre que en el primero. Entonces, justo esta es la época donde más cuesta y uno tiene que esforzarse más todavía. Es difícil, pero hay que hacerlo por todo lo que han hecho en el semestre, por todo el esfuerzo. ¿Ya? Entonces, también recordarles de que, aunque esta semana la tengan más relajada respecto a evaluaciones, es justo ahora, este fin de semana, donde ya deberían estar estudiando, pensando a futuro. Ya que después se les va a comprimir, y si no tienen 2 ramos, sino unos 6 o 5 o 7, aprovechen este fin de semana para ponerse al día, para que no les cueste tanto el cerrar el semestre. Recordando también que les quedan 2 semanas de clase de contenido, después algunas revisiones o consultas en específico, pero nada más, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces, volviendo al tema de torque, ya después de ese momento reflexivo, un resumen, y para poder terminar los ejercicios bien de lo que es torque, esperando, yo siempre estoy esperando que hayan visto los videos, que hayan repasado, y este sería el súper resumen de la clase de hoy de lo que sería torque. Vamos a hacer una diferencia, siempre hay que compararlo con lo que era antes y después. Acá vamos a poner antes y después, para que uno realmente vea la diferencia y por qué es tan importante entender torque. Cuando nosotros veíamos un cuerpo y le aplicábamos una fuerza antes, este cuerpo se desplazaba simplemente. La ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, aceleraba, cambiaba su velocidad, cambiaba su posición. Pero en la realidad, ese cuerpo, además de desplazarse, va a depender mucho de dónde se aplica la fuerza, puede rotar. Hasta ahora no lo hemos hablado, pero puede rotar. Por lo tanto, antes era muy poco preciso, ¿no? Era muy poco real. Mientras que ahora lo estamos dando cuenta de que los objetos sí tienen forma, por lo tanto importa dónde aplicamos esta fuerza. ¿Ya? Entonces esto lleva a entender lo que es ese fenómeno de posibles rotaciones como torque. Entonces, antes, cuando estudiábamos, simplemente nos preocupábamos de las fuerzas y hacíamos los diagramas de cuerpo libre. Hacíamos que esta suma de fuerzas vectoriales, podemos descomponerla en X, Y. Vamos a escribir ahí. Por si acaso, como que está un poco desfasado esta cosa del internet. Ahí. Entonces, la suma de fuerza tenía que dar 0 por cosas de equilibrio. ¿Ya? Pero, nuevamente, no importaba el objeto. Y ahora sí nos importa el objeto, la forma. Pero sobre todo, tenemos que entender que como hay una posibilidad que gire, va a haber un punto en este objeto, un punto cualquiera, en cualquier lado, que ese punto solamente si le aplicamos fuerza, idealmente, en ese punto el objeto solamente se va a desplazar. El pivote, la bisagra, el punto fijo, que todos los demás puntos de la barra, cualquier otro punto o pedazo de la barra, va a girar respecto a eso.
y va a formar una circunferencia. Verlo desde ese punto geométrico. ¿Ya? Pero ese punto rojo es el único que no gira, o gira en sí mismo, por lo tanto no hay un radio de circunferencia. Y por eso es tan importante entender el pivote. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a centrar ahora que estamos en esta parte de torque, en dos situaciones muy importantes, que vamos a ver después. La primera la vimos en todas estas clases, que era qué pasa si hay fuerzas, voy a cambiar el color, si hay más de una fuerza, sino que hay fuerzas que actúan sobre este cuerpo, y vamos a pensar en la mejor de los casos que este cuerpo no gira. A eso se le entiende que el objeto está quieto, porque como está centrado por un pivote, está anclado, no se puede desplazar. Solamente podría girar, pero decimos que no gira. Por lo tanto, la suma de fuerzas tiene que ser 0, pero la suma del torque tiene que ser 0 también, porque está en equilibrio. Entonces, siempre que hablemos de un objeto que está en equilibrio, tenemos que recordar que la suma de torque es 0 y la suma de fuerza es 0. ¿Ya? Ahora, para poder calcular el torque de cada una de estas fuerzas, el concepto, la teoría del torque, nos dice que además de preocuparnos de las fuerzas individualmente, de cada una de ellas, tenemos que preocuparnos de la distancia desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza, para cada una de ellas, para poder calcular el torque, ya que el torque, cada uno de esos torques, va a ser esa distancia que podríamos llamarlo R de la letra que sea, cruz F. Y habíamos hablado de cómo calcular ese R cruz F. Para diferentes formas, matricialmente, por multiplicación, la magnitud con el seno, y todo eso. Entonces, cada una de estas fuerzas, tenemos que aplicar su respectivo, la distancia. A cada una de estas fuerzas, entonces, tenemos que hacer el producto cruz con su respectiva distancia desde el punto de giro. ¿Ya? Este ejemplo es muy sencillo porque justo coinciden que todas son seno de 90 grados. Entonces es un 1, el seno de 90. Y simplemente tendríamos que multiplicar la magnitud de la fuerza, por la magnitud de la distancia. Fíjense que de esas 4 fuerzas que puse, hay una, que es esta, que es muy especial, que es distinto al resto. ¿Por qué es distinto? ¿Alguien me podría decir? ¿Escribir? ¿Qué tiene de especial esa fuerza? Esta que estaba acá. Que el R es 0. Ahí, como dice su compañero, el R es 0. Por lo tanto, esa fuerza va a dar como torque 0. Porque el R, la magnitud de R es 0. No tiene distancia desde el punto de giro. Por lo tanto, no tiene torque. Entonces, fíjense, de la fuerza donde yo aplique, en cualquier posición donde yo pueda aplicar la fuerza, hay un punto que es justo en el punto de giro, en el cual no hay torque. Aunque yo aplique fuerzas, no va a haber torque. Si la fuerza es perpendicular en otro plano. La otra circunstancia, que también habíamos hablado hasta ahora, es qué pasa si tengo esta barra que está acá, y la fuerza la aplico en esta dirección. Hay una fuerza porque la estoy aplicando y hay un R porque la estoy aplicando acá, hasta donde está tocando el objeto. Esa es una buena pregunta porque mucha gente dice, ¿y dónde está el R? Es justo donde toca el objeto la fuerza. Entonces tendría esta fuerza
y tendría este R. Y ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale ese torque? 0. ¿Pero por qué tendría que ser 0? Porque la definición del torque, este producto cruz, en magnitud, vamos a cambiar los colores, la magnitud me decía que era la magnitud de R por la magnitud de F, y había un término que era el seno de teta. Y ese ángulo entre el R y la F, entre la fuerza y la distancia, es 180, y el seno de 180 es 0. Por lo tanto, esas también van a ser fuerzas que no aportan en el giro, y si uno lo piensa bien, si esto fuese una bisagra o un punto, y yo le aplico fuerza desde acá, no tiene sentido. Esa fuerza no va a hacer girar, porque está aportando una fuerza que va en esta dirección, y no aporta giro porque justo pasa en ese eje. Independientemente si la fuerza va a favor o en contra del objeto, o lo tiro o en la otra dirección. Basta con que abra la puerta de una pieza y apliquen fuerza desde ese extremo hacia adentro, no van a girar la puerta. Si se llega a girar es porque aplicaron milimétricamente fuera del eje de giro, de ese eje de simetría de la puerta. Y ahí yo entonces tendría todos los conceptos que hemos hablado hasta ahora. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con lo que estamos hablando? ¿Todo bien? Entonces, eso es el torque, no es más. Hemos visto todos los casos particulares. Ahora simplemente vamos a hacer todos estos ejemplos y hablar un poco del modelo, pero con todo lo que hablamos es la aplicación de eso. Entonces, miren, acá dicen que hay dos masas en una barra, ¿ya? De largo L, nos dicen que esta barra mide L, ¿ya? Y están estas dos masas, una que tiene mg, la otra tiene 2 mg más grande, tiene más masa, y están a distancias distintas. Y los dicen, calculen, no dicen nada, dicen, imaginemos que está en equilibrio. Equilibrio significa que la barra no se va a mover. Si la dejamos andar en el tiempo, esa barra va a quedar ahí, estática, quieta, no va a oscilar. Por lo tanto, tendremos que calcular la suma de fuerza y la suma de torque, pero la suma de fuerza no nos dice nada. Hasta esta altura lo que tendríamos que dar cuenta, que fíjense, y nos dice que la masa de la barra es despreciable, ¿ya? Entonces, primer paso es hacer el dibujo ya está hecho. El dibujo está acá. Segundo paso, fijarse en la cantidad de fuerzas que hay. Acá hay una, acá hay otra, y está el apoyo, donde se apoya la barra. Pero no hay más, la barra no tiene masa, en este modelo no tiene masa, por lo tanto no hay más fuerzas externas. Recuérdense que el objeto principal es la barra es nuestro objeto principal, la que rota. Esta bolita no rota, esta tampoco, así rotan respecto al giro de la barra. Habría que preguntarse cuál es el objeto, a quién pertenece el pivote, a qué objeto es el cero, la barra. Entonces la barra es nuestro objeto principal. Todo lo demás pasa a ser secundario. Entonces, ahora que tenemos esa fuerza, el primer paso era el dibujo, la segunda era la fuerza, hacer la suma de fuerza. Entonces, vamos a definir cuál es positivo y cuál es negativo. Yo voy a, por solamente llevar la contraria, si tuviera masa, la barra, si tuviera masa, habría que poner una cuarta fuerza. Nada más. La masa de la barra por la gravedad. En el centro, la barra imaginamos que es homogénea, ¿ya? Porque están preguntando ahí en el chat, ¿qué pasaría si tuviera masa? Está en el siguiente por si acaso, en el siguiente ejemplo está la masa, pero ahora lo vamos a hacer sin masa. Entonces, ahora tenemos que hacer la suma de fuerzas, pero hay que definir qué es positivo y qué es negativo. Solamente para llevar la contraria voy a decir que los positivos son hacia abajo, y con esta flecha yo puedo indicar por mi sistema de referencia que el I hacia abajo va creciendo.
Por lo tanto, esta primera fuerza, esa primera fuerza es positiva. mg. Esta segunda fuerza es negativa. 3mg. Voy avanzando de aquí hacia allá. Y la última que me queda es positiva. 2mg igual 0. Realmente, esta no la conocemos porque realmente el apoyo es la que podríamos perfectamente decir normal. Realmente esto no lo conocemos y decimos que es normal. Y ahí despejamos el valor de la normal, que era mg más 2mg. Por eso nos queda un 3mg. Porque es lo que sustenta los otros dos cuerpos. Por eso queda 3mg. Realmente no lo sabíamos. Así se calcula. Gracias a la suma de fuerza igual 0, porque estamos haciendo Newton recién, la suma de fuerzas externas igual 0, obtenemos el valor de la normal. Nada más. Pero no dice nada más. Ahora es el torque el que los va a solucionar todo. Entonces tenemos que hacer también, además de fuerzas, el de torque. La suma de torque es igual 0 porque está estático. Entonces, como está estático, está en equilibrio. Entonces, estas fuerzas que son 3 solamente, no generan giro. Esta, esa y esa no hacen que el objeto gire. Por lo tanto, no hay torque. Torque es la consecuencia de un objeto que está girando. Y como el objeto no está girando, no hay torque. Entonces, la suma de todos estos torques, el torque total es 0. Entonces, al torque no le interesa el sistema de referencia. No le interesa cuál es positivo y cuál es negativo. Porque al torque, si queremos calcular su valor, la suma, es simplemente la definición de torque, la magnitud, es la magnitud de R, que es positivo siempre, por la magnitud de F, que siempre es positivo, y seno del ángulo. Es el ángulo el que me va a decir si es negativo o no, porque oscila entre -1 hasta 1, el seno, siempre. Es el ángulo el que me va a decir si es positivo o negativo. Entonces, tomemos en el mismo orden, de izquierda a derecha. La primera distancia es desde el punto de giro hasta donde se aplica la fuerza. Ese es nuestro R1. Entonces tendríamos R1 y el valor de la fuerza. Ahí. F1. Entonces cuando calculamos el torque, a él le interesa calcular desde R1 hasta F1, en ese sentido, R1, F1, y con el ángulo más pequeño, no es por acá, es el más pequeño siempre. Si fuese más pequeño por acá, tendría que este sentido, pero como es por acá, es ahí. Como va en sentido antihorario, por regla de la mano derecha, va a ser positivo. Y positivo en el dibujo vamos a decir que sobresale el torque. Entonces el torque 1 va a ser simplemente la magnitud de R1, que la magnitud de R1 sería esta distancia que no conocemos, X, multiplicado por F1, que es el peso mg. Y el seno del ángulo es 90 grados, por lo tanto es positivo, 1. Y va a quedar positivo porque el sentido desde R hasta F es antihorario.
Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda fuerza, que es esta. Vamos de izquierda a derecha, en fuerzas. Tenemos la fuerza, tenemos el vector de la fuerza, que es este que está acá. Y que tiene como valor 3 mg. Por eso es igual es importante Newton, porque por lo menos te calcula la normal. Pero ¿cuánto vale R? R es 0, porque la distancia desde el punto de giro a donde se aplica es 0. Por lo tanto, el torque 2 es 0. Porque no hay distancia desde el punto de giro. Y el torque 3 va a ser R3 y el otro F. Entonces me lo voy a llevar para allá. Ahí estaría el cálculo del R3. Tomo este, ahí. Y tendría desde R3 hasta F. Pero este es un giro horario. Por lo tanto, el torque va a ser negativo hacia adentro. Entonces el torque 3 va a ser el R3, que el R3 va a ser, si yo sé que esto es L, si yo sé que la barra mide L, va a ser el X, el L menos ese pedazo, el L menos X. Entonces va a quedarle L menos X, que es la magnitud de R, por la fuerza, que es 2 mg. Y como son las únicas tres fuerzas que generan torque, la suma de los torques va a ser X por mg positivo menos, porque recuerden que este es negativo, aquí podría poner un signo negativo, ese valor que está ahí. ¿Por qué? Porque uno es positivo, va horario, y el otro va antihorario. Y eso me tiene que dar 0. Por lo tanto, con el torque podría resolver el sistema. Y eso es lo que está acá. mgx menos 2mglx igual 0. Como tiene factor común mg, podría eliminarlo. Me quedaría x menos L menos X por 2 igual 0. Me quedaría X menos 2L más 2X igual 0. 3X igual a 2L y el X sería 2L partido en 3. Y ahí está. Esa es la distancia para que esté en equilibrio. Si ahora me dicen que el largo mide 3 metros, tendría que reemplazar acá para saber cuánto mide el X y después tendría que calcular el otro extremo para saber cuánto tiene que estar el otro extremo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Qué pasa si la barra tiene ahora masa? Entonces las fuerzas que van a ver va a ser el peso de la primera bolita, mg, la segunda, 2 mg, pero hay una tercera fuerza que es el peso de la barra. Y que siempre, si la barra es homogénea o una barra ideal, a menos que no lo digan, y si no lo dicen tenemos que suponer que la barra es ideal, por lo tanto está en el punto medio. En la mitad por simetría está el centro de masa.
Entonces tenemos 3 hacia abajo y una cuarta que es la de contacto con el pivote. Con la suma de fuerzas obtendríamos la normal, porque tiene que dar 0. Por lo tanto, imaginemos que va hacia abajo el positivo, porque así me ahorro un paso en los negativos, mg más 2mg más 2mg. Voy a seguir el orden de izquierda a derecha, entonces tengo que agregar acá, más la normal, que llamémosle n o f, podría perfectamente ponerle otra letra f, porque no es normal, una superficie es un punto, y eso va a ser igual a 0. Entonces, y como dije que ese era en contra, me va a quedar negativo. Y por eso la normal va a ser la suma de las otras, que sería 5mg. Entonces esta de fuerza es 5mg. Pero me da igual porque en el torque, al no estar con distancia, porque está justo en el punto de giro, no tiene R, me va a dar 0. No es que siempre sea 0, sino que es 0 porque justo está en el punto de giro. Ya. Entonces quedaría ahí el 5mg, peso, el peso y el peso. Hacemos nuevamente la suma de torques, pero antes de hacer la suma de torque igual 0, tenemos que definir cuál es la variable x, la distancia que nos interesa. ¿Ya? Recomendación, siempre tomen uno de los extremos, una de las masitas que esté más alejada, y a esa definanla como x. Por lo tanto, el otro va a quedar como L menos x. Y este pedacito que está acá, esa distancia la podemos calcular de la siguiente forma. Es decir, yo sé que esto es x, yo sé que desde acá hasta acá es x, le tengo que restar solamente este pedazo. Y ese pedazo es la distancia que está el centro de masa. Entonces este es L medios. Entonces va a ser x menos L medios. Entonces cuando calcule torque, me va a quedar el del primero, mg por x, porque los ángulos son de 90. Voy a decir que es positivo porque es antihorario, ahí lo pueden calcular para ser antihorario. La segunda fuerza es 2mg, y la distancia es x menos L medios. La tercera fuerza no aporta nada, me va a dar 0. Y la cuarta fuerza es negativa porque el sistema horario, 2mg L menos x. Y eso va a ser igual a 0. Nuevamente en esta ecuación, el factor común mg. Por lo tanto, puedo eliminar los mg y solamente me va a quedar x más 2x menos L medios menos 2L menos X. Y podría ahí jugar con cierto elemento hasta obtener este valor. Entonces, en eso aporta solamente que tenga masa. No aporta nada. Así, es una fuerza más. Una más de tantas que pueden haber. Que la barra tenga masa solamente va a aportar una fuerza más, un peso más. Y habría que calcular en ese peso el torque y agregarlo a la suma de torques. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, si obtenemos el X, imagínense, y me dan el valor de L, imaginemos que el L mida 1 metro, yo podría calcular ahora que conozco el L, reemplazar ahí, y podría calcular el X. Entonces podría reemplazarlo. Si obtengo el valor de S, podría calcular el otro y calcular el otro. Y ver las proporciones. Dependiendo de qué es lo que me pregunta. ¿Ya? Entonces los pasos que hicimos inconscientemente son los que nosotros vamos a denominar como modelo. Hacer un dibujo. Aunque el dibujo siempre los van a dar. Y si no los dan, hacer un dibujo. En el cual
podríamos hacer aparte un diagrama de interacción. Definir cuántas interacciones están sobre la barra. Este objeto genera peso, su propia barra va a tener un peso, este va a tener el peso y el dónde está conectando con él, el pivote. Hacer un inventario de fuerza, en el mismo dibujo como lo hice yo. Denominar cuál es la fuerza 1, la 2, la 3 y la 4. De hacer un diagrama de cuerpo libre, extendido, y esta palabra es bien importante, porque no es como en Newton hacer un punto. Este cuerpo ahora lo interesa la forma que tiene. Por lo tanto, tenemos que hacer, recordar que es una barra. Y eso nos va a facilitar poder entender los R para poder calcular el torque correctamente. Como lo hice yo, en cada fuerza calculé un vector y me lo llevé y generé los torques por separado, acá en la parte de acá. Generé ese torque por separado, este torque, y lo calculé, este torque con dibujo y lo calculé. Entonces eso es el diagrama. El de fuerza es más sencillo, por si acaso el diagrama corporal le interesa la fuerza, no el cuerpo. Y escribir las ecuaciones, porque ese es plantear, porque hay que definir cuál es positivo y cuál es negativo. Calcular la ecuación. Recomendaciones, dibujar el cuerpo con la forma, no un punto. ¿Ya? Porque nos va a solucionar el problema de las distancias, vuelvo a decir. ¿Ya? El punto de referencia, el punto de giro, va a ser que toda la fuerza que se aplique sobre ese punto, en ese punto justo, es cero. Porque no genera giro. ¿Ya? Y identificar la dirección del torque, si es positivo o si va a ser negativo. Ahora vamos a aumentar la dificultad y ver qué pasa con este dibujo. Realmente la dificultad no va a haber, porque si escucharon bien todo lo que hablé, no se les va a complicar hacer este ejemplo. Pregunta, y aquí escriban por favor en el chat, para que así pueda ver yo dónde están sus problemas. ¿Cuál es el objeto? Sin leer el párrafo, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es? La barra. ¿Por qué? Con una justificación clara de por qué es la barra. ¿Hace una palabra o dos palabras? ¿O alguien que lo diga? ¿Por qué es la barra el objeto? ¿Por qué no puede ser la pared? ¿Por qué no puede ser la cuerda? ¿Por qué tiene que ser la barra? ¿Y si hubieran dos barras? Imagínense que aquí le agrego una barra. ¿Cuál barra va a ser? El pivote, como ahí están diciendo, me va a decir cuál es la que gira al fin y al cabo. Los objetos que giran vamos a tener que considerarlo como que hay un punto en el cual no hay giro, que gira en sí mismo. El referencia, es decir, que cuando yo digo gira desde tal punto, necesito ese punto de referencia. Entonces, si aunque tuviera 3 barras o 4 barras, o en este caso la barra y la cuerda, es la barra la que va a girar en torno a un punto. La cuerda no, es la barra. Por eso decimos ya la barra va a ser nuestro objeto a estudiar. Ya. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre esa barra? Y enumérenlas, digan cuáles son. Partan por una, díganme la más simple. Siempre les dije en todas las clases desde el principio del semestre que hay una fuerza que es la más simple. El peso. Y ese peso lo puedo poner acá, o lo puedo poner acá, o lo puedo poner acá, o lo puedo poner acá. ¿Dónde pongo el peso? De la barra. En el punto medio de la barra. Este sería el punto medio, acá. La distancia de aquí es la misma que acá, en la barra. Entonces, en ese punto, yo puedo poner el peso. Y el peso siempre va hacia la Tierra, porque una fuerza de interacción con la Tierra, hacia abajo. Sí, las barras van a ser homogéneas, a menos que se lo digan que no.
Si no se los dicen, son homogéneas. ¿Ya? No se calienten la cabeza, piensen lo más fácil siempre. Entonces está el peso. La otra fuerza es la tensión, y la tensión siempre apunta en la misma dirección de la cuerda, porque es la dirección donde está tensa la cuerda. Entonces acá está la tensión de la cuerda, aunque no se vea, ahí hay una tensión. ¿Y qué otra fuerza habrá? La de la pared. Vamos a poner otra fuerza de la pared. Podría ir para allá, podría ir para allá, podría ir para allá, podría ir en cualquier punto. ¿Sí o no? Sí. Está anclada, por si acaso, está anclada, es como un clavo. Por lo tanto, fuerza de roce no hay, porque ese punto no se va a resbalar. No hay movimiento en ese punto. La barra está anclada, por lo tanto no resbala, por lo tanto no hay fuerza de roce, porque no hay rozamiento. A lo más sería como de normal, visto desde ese punto de vista. Pero da igual, aunque se equivoquen y pongan así, da igual. ¿Por qué? Porque no solo interesa más el torque. Por lo tanto, esa fuerza azul no tiene torque. Su R es cero. Pero igual lo vamos a poner, imaginando un poco que hemos aprendido, y vamos a poner la fuerza, la normal. No, azul no, porque ¿saben por qué? Porque el azul luego tengo la manía de usarlo para la distancia. Entonces vamos a usar morado. Entonces cada uno de esos puntos tiene un R distinto. Hay un R que va acá. Y hay otro R que va acá. ¿Ya? El peso, si me dicen la masa, puedo calcular el peso. No es una incógnita. La tensión de la cuerda podría ser una incógnita, a menos que me la dé. Pero el peso es muy raro. El peso es muy raro que no sea una incógnita. Que simplemente es la masa del objeto por la gravedad. Cada una de ellas podría, entonces, escribir el torque. Ahí. Ahí. Y por eso es tan importante dibujar bien. Me va a decir cuál es el ángulo. ¿Ven? Fíjense que nuestro sentido pensaría que son cierto ángulo, y ahí están. Y el morado no tiene distancia, como lo habíamos dicho. Entonces, fíjense, mucha gente cae en de la tensión de la cuerda, solamente por eso lo separé. Porque mucha gente, cuando dibuja no sé por qué, pero dicen que el ángulo es 30. El seno de 30, y calculan el torque como seno de 30. Y miren, se los separé y no es 30. 30 es esto. El ángulo es 150. Entonces el torque del primero va a ser este ángulo, vamos a llamarlo alfa, pero lo podemos calcular, y va a ser simplemente mg por esa distancia. La distancia es L medio. Pongámosle que la barra mide L, dijimos que el peso está en la mitad, entonces L medio. Por mg. Por mg, seno del ángulo alfa, que no sé cuánto es, pero lo podemos calcular. ¿Cuánto va a ser? 60, porque el peso es vertical, igual que la pared. Por lo tanto hay simetría y esto es 60 grados. Entonces el alfa inmediatamente sabemos que es 60 grados. Es un movimiento antihorario. Horario. Va desde el azul al rojo. Por lo tanto es negativo este. La tensión 1 es negativa. La tensión 2 es 0. Vamos a decir que es 0. Y la de la cuerda, realmente el orden me equivoqué. Y la tensión, el torque 3 va a ser L, porque se aplica hasta el final, el largo de la barra,
por la tensión de la cuerda, seno de 150. Y va a ser positivo porque es antihorario, porque va desde acá hasta acá. Entonces la suma de torques me va a quedar el T3, que es positivo, lo voy a poner primero, L por T seno de 150 menos L medios mg seno de 60 grados, igual 0. Factor común L, entonces me va a quedar T, voy a dejar el seno ahí, va a ser igual a mg partido en 2, seno de 60 grados dividido en seno de 150. ¿Por qué lo hago así? Porque lo más probable es que me digan la masa, ¿no? Y lo más probable es que me pregunten la tensión de la cuerda. A menos que me den la tensión de la cuerda y me pregunten la masa. Entonces dice, en el sistema de equilibrio, de lo que estamos viendo, la barra rígida, homogénea, la masa es 20 y el largo es L. Y puede girar en torno al soporte fijo. Supongo que la fuerza de roce en dicho soporte puede despreciarse. Igual se va a despreciar porque está fijo, no va a haber roce. El extremo de la barra está unido a una cuerda despreciable. Y la pregunta es, haga el diagrama de interacción. Ya lo hicimos. Inventario de fuerza, diagrama cuerpo libre, plantee las ecuaciones, calcule la tensión de la cuerda. Calculamos la tensión de la cuerda. Con esto vamos a calcular la magnitud de la tensión de la cuerda. Pero después nos piden que la tenemos que descomponer. Porque es un vector. Por lo tanto, después tendremos que calcular el eje X y el eje Y. Tendríamos que calcular este ángulo. ¿Sí o no? Para poder descomponer en el eje X o en el eje Y. ¿Ya? ¿Cuánto sería ese ángulo? Así viendo el dibujo acá. Pregunta, geometría. Esto es geometría, no es física. ¿Cuánto mide este ángulo? Realmente eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto mide ese ángulo? O sea, la rápida. Yo sé que fuese un certamen. 30. Pero ese es el ángulo que me están pidiendo. Ese es el ángulo de acá. Primero el triángulo, es un Pitágoras, un triángulo rectángulo. Por lo tanto, esto es 90, esto es 60 y la suma me tiene que dar 180. Entonces este es 30. Pero a mí me están preguntando desde acá hasta acá. Las dos también, Martín respondió bien porque pregunté solamente el ángulo que me dijo 30 y después Nicolás me dice 60 entendiendo que esto es 60. Es los errores más comunes, la gente calcula a la rápida y no se fija que está calculado. Entonces 60. Por lo tanto, a esa tensión tendría que calcularle el coseno y el seno de 60. Para poder saber las componentes X y Y, sabiendo que el X me va a dar negativo y el Y me tiene que dar positivo. La tensión en Y tiene que ser positivo porque va hacia arriba y la tensión en X tiene que darme negativo. Me tiene que dar negativo porque va en contra del sistema de referencia normal. Pero ¿se dan cuenta que no es difícil con todo lo que hemos hablado hasta ahora? Este otro problema. Si uno ya como que va obteniendo la información y se da cuenta. Dice, la barra homogénea de la figura tiene largo L y masa M. Por lo tanto, como tiene masa la barra, tiene peso. Y puede girar libremente en torno al eje E que pasa por su centro. Entonces el peso está acá. M mayúscula G. Entonces, ¿cuántas fuerzas van a haber? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Porque ahí tiene que haber una fuerza hacia arriba, si no el objeto se cae. Si todos apuntan hacia abajo,
el objeto se va para abajo. Si tú apuntan para arriba, el objeto se va para arriba, tiene que haber una en contra. Pero me dan igual. Estas fuerzas me dan igual porque están justo en el punto de giro. Por lo tanto, van a dar torque cero. Igual las tengo que poner, pero no me preocupa saber el valor. Son las otras tres las que me van a generar torques. Y de nuevo la suma de torques, dibujo las tres, igualo a cero, una van a ser positiva, otra negativa, si no, no me va a dar cero. Y puedo calcular el X si es que me preguntan el valor del X. Y en todos los problemas son de ese estilo. No cambian nada. Que sea una barra, que sea una papa o lo que sea, mantiene el mismo orden. Me tengo que preocupar dónde está el centro de masa. Si es la barra es lo mejor, porque está al medio, si es homogéneo. Si no, me lo van a tener que decir, como en este problema. Tengo que decir cuántas fuerzas hay. Una cuerda, otra cuerda, su peso, 3. Y cuáles giran, cuáles generan torque y cuáles no. ¿Ya? Ahora, vamos a profundizar un poco con estos dos ejemplos. Y aquí están los detalles. Primero este. Me dice, la barra permanece en equilibrio con 3 pesas suspendidas en ella. 2 en los extremos y la tercera a L cuartos del eje. Entonces está un cuarto. Entonces este me la dicen, me dicen que es L cuarto. La distancia de aquí a acá es L cuarto. Entonces cuando calculo el torque de cada uno, voy a decir torque 1, torque 2 y torque 3, porque los otros son 0. El torque 1 va a ser la distancia, que es L medios, por la fuerza, que es mg, seno del ángulo, que es 90, 1, pero va desde R hasta el peso, es horario positivo. El torque 2 es L cuartos, mg, minúscula me pusieron ahí, y el seno es 90, de nuevo es 1 positivo, pero es desde L, fíjense, el L voy a dibujar acá, el L en azul, hasta que se lo aprendan. El L es este, y el F es este. Por lo tanto, cuando tomo esas dos, es antihorario, porque va del azul al rojo, de R hasta F. Entonces, aquí hay un signo negativo. De igual manera, el T3 va a ser L medios, mg, seno de 90, que es 1, pero va a ser negativo. Por lo tanto, la suma de esos torques me tiene que dar 0 porque está en equilibrio. Se van los G, no los M, porque son M distintos. Casi todos caen en S también. Factor común 1/2, también. El L también se va. Y me quedaría M menos M medios menos M igual 0. Entonces ahí podría calcular, no sé qué pregunta, construir un modelo para calcular M. Si es que me da lo M minúscula. En función de M minúscula, ¿ven? Deje expresado M en función de M minúscula, una función. Entonces me quedaría M medios más M. Y eso es todo. El otro problema, y aquí tomen atención, dice, un garrote, que es un palo deforme de largo L y masa M, se encuentra en equilibrio en la posición de la figura. El centro de masa se ubica a 2L tercios. Aquí me dice la distancia, desde acá hasta acá. Del extremo izquierdo de la tensión. Y la tensión de la cuerda 1 es 60 newton. Me están diciendo que 60 newton es esta tensión de la cuerda.
Construye un modelo para calcular la masa del garrote y la tensión de la cuerda 2. Nada más. Me dice, calcule, encuentra un modelo para calcular la masa del garrote. La masa del garrote que me la dieron, M mayúscula, y la tensión de la cuerda 2. Pregunta. ¿Cuáles son los pasos del modelo? ¿El primer paso cuál es? Pueden escribirlo en el chat, lo pueden decir. ¿Cuál era el primer paso? Y aquí los voy a pillar. Dígame cuál es el primer paso. Diagrama de interacción. El dibujo, realmente el dibujo. Y con eso podemos ver el diagrama de interacción. El segundo paso, ¿cuál era? ¿Cuál es el segundo paso? El inventario de fuerza. Entonces lo voy a hacer. Miren, voy a poner tensión 1, tensión 2, el peso, y eso. Son 3 fuerzas. Son 3 fuerzas. Que no se aprecian bien, pero ahí hay una en rojo y estas 2 verdes. Ahí y ahí. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El diagrama de cuerpo libre extendido. El de fuerza no hay problema, porque tenemos las 3 fuerzas. Pero ¿cómo calculan el de torque? ¿Qué necesitan para calcular torque? ¿Qué es lo más importante que tienen que tener para poder calcular el torque? El R. ¿Y las fuerzas están? Por eso están en el paso 2. Las fuerzas están en el 2. Las tengo ahí dibujadas. Pero el R, ¿quién me da el R? El eje de rotación. ¿Y dónde O está el sea, eje de el rotación punto. acá? Ahí no sé. Este es el problema clave que los va a matar. Porque sé que van a gastar tiempo pensando, ¿dónde está el centro de giro? ¿Dónde está? No me dicen, no hay un pivote. Sí, uno diría el centro de masa. Pero ¿dónde está? ¿Podríamos coger un punto conveniente? Y eso es lo que hay que conversar. El torque, se puede calcular el centro de giro, el pivote, uno lo puede calcular en cualquier punto. En cualquier punto. ¿Ya? Espérenme un momento, que voy a seguir urgente. No, no era tan urgente. No, entonces, el punto, el centro de giro, se puede poner en cualquier lado, el referencial, para poder calcular los R's. En algunos casos va a ser más fácil, y en otros va a ser más difícil. ¿Qué es más fácil y qué es más difícil? Que van a haber más torques o torques que se hagan cero. Entonces, como dice el compañero, uno puede calcular el conveniente. ¿Cuáles son los convenientes? Acá, porque mato un torque, el de la cuerda. Acá, porque mato el centro de masa. O acá, que mato el torque de la segunda cuerda. Cualquiera. Puedo, si soy más en usarla como la opción más hardcore, más difícil, modo difícil, puedo escoger ese. Solamente por calentarme la cabeza puedo hacerlo. Y me tiene que dar igual, la suma de torques me tiene que dar 0. Entonces, pueden escoger cualquiera. Les voy a poner número, el 1, la opción 2, la opción 3 y la opción 4. Y si le estoy dando opciones es porque hay una diferencia. O sea, la opción 2 es el más hardcore, el que no me gustaría que escogieran por lo menos ahora. Porque no tiene sentido. Se puede hacer, sí, pero no tiene mucho sentido. Está entre la opción 1, 3 y 4 que hay una gran diferencia. ¿Cuál utilizarían y cuál no se puede utilizar? Hay una opción que no pueden utilizar. Por la pregunta. ¿La cuerda 2? No, sí, la 2.
¿O estaban preguntando sobre la cuerda 1? Ah, no. Lean bien la pregunta, lean bien la información y hay una opción que no pueden utilizar. El que la ocupa reprobó esta pregunta. Si esto fuese un certamen y ocupan esa opción, se echaron la pregunta. Perdieron 30 minutos de su vida. Y tienen una justificación bien clara. ¿La 1, la 3 o la 4? ¿Cuál Yo no diría pueden que la utilizar? 1 porque perdemos el dato que tenemos. Sí. Si llegan a ocupar el sistema de referencia, y lo más probable es que todos lo ocupen, porque la más de la izquierda a derecha, el cerebro lo ocupa así, están matando ese dato. Ese torque lo están haciendo cero automáticamente. Por lo tanto, solamente voy a obtener 2. ¿Ya? Me van a quedar el del peso y el de la cuerda 2, pero no conozco ninguno de los dos porque son justo los que me piden. Por lo tanto, no podría calcularlo. Y es más aún, si uno lo piensa, entonces va a decir, ya, tengo que escoger entre el 3 y el 4. Si cojo el 3 como pivote, elimino el peso. Y si elimino el peso, solamente tendría la relación del dato que sí tengo con la cuerda 2. Eso quiere decir que si escojo como pivote el centro de masa, elimino el torque de centro de masa. Lo hago 0. Por lo tanto, me queda el torque de la cuerda 1, el torque de la cuerda 2, y me van a tener que dar 0. Pero yo conozco el torque de la 1 porque me lo dan. Me dan la fuerza, conozco la distancia, la puedo calcular, porque me dan el L, puedo calcular el T2. Que sea positivo o negativo ya depende de mi sistema de giro, pero lo puedo calcular. Pero solamente voy a calcular T2. De aquí voy a obtener el T2. ¿Cuánto vale el torque 2? Tengo que hacerlo nuevamente, pero haciendo que este sea el pivote. Para eliminar el T2, que ya conozco, o podría eliminar el T1 también, para obtener el que me falta. En función de T1 o en función de T2. ¿Se dan cuenta? El problema se ve bien sencillo, pero no lo es. Y ahora, hablemos de más atrás. Más atrás todavía. No de acá, de este. Y esta es tarea para ustedes. Este problema, el que estoy mostrando ahora. Fíjense que el pivote lo utilizamos acá. ¿Ya? Hagan este problema de nuevo, como le hice yo recién acá, calculamos, o miren, no, irnos más atrás, más fácil todavía, uno que ya está calculado. Ese. O este que está con los datos, ese. Hagan este nuevamente, hagan este exactamente igual, háganlo el mismo procedimiento. Obtengan, pero por favor háganlo, porque es la única forma que van a aprender. Obtengan el L tercio quinto, como lo tuve yo, y obtengan estos valores. Digan que el L vale 1. Pongan que vale 1 metro la barra. Y después tomen este como referencia. Tomen ese como el R0. Y van a aprender que no necesariamente el pivote es el 0. Van a decir, pero si está este podría ser el 0. Está en equilibrio da igual, no va a girar. La diferencia va a ser que vamos a necesitar conocer esta fuerza. Y está ahí. Por eso tiene todo el sentido calcularle, y se los dije. Y se los dije en una palabra bien importante, después cuando vean el video dije, no siempre que esté en el pivote va a haber torque 0. Si es que el torque es el punto de giro, va a ser 0. Y en este ejemplo que le estoy diciendo es el pivote, pero no es mi R0. Por lo tanto, mi torque no va a dar 0, porque va a haber un R. El que voy a matar va a ser este, el MG, el torque de MG. Pero voy a tener otros 3.
y calcúlenlo. Y vean si obtienen los mismos L. Después, hagan todo de nuevo, pero fijando ese punto. A ver si obtienen los L, las distancias. Y después hagan todo de nuevo, pero con ese punto. Para que se den cuenta que ustedes son libres de escoger cuál es. Hay uno que es el más fácil. Siempre va a haber uno que es más fácil y otro no. Pero si el cuerpo está estático, realmente nunca vamos a ver realmente cuál es el punto de giro, porque está quieto y va a estar quieto por siempre. Entonces podemos jugar con esa sutileza, con esa letra chica, para decir, entonces mi R0 puede ser cualquiera. Pruébenlo. En ningún problema está. Pero eso es lo que conlleva que aprendan un poco más. Es obvio que si tienen un pivote, van a usar sí o sí el pivote. Esa es la regla general. Si tengo un pivote, ocupo el pivote, como R0. Pero si no tengo un pivote, ahí mucha gente cae, porque está acostumbrada a pensar, tengo que tener un pivote. Y no siempre vamos a tener un pivote. Entonces las dudas mátenlas ahora el fin de semana. ¿Ya? Y otro problema que es entretenido es que fíjense que si tengo la misma masa y tengo la misma barra, ¿cuál de ellas genera más torque y cuál genera menos torque? Eso es tarea para ustedes. Es calcular el torque de este, 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 y ordenar de mayor a menor, o de menor a mayor, da igual. ¿Cuál es el que genera más torque y cuál es el que genera menos torque? Y eso, ¿para qué sirve? Porque cuando el día en que hagan un puente van a saber hasta qué ángulo tienen que llegar para generar torque. Y o si no, se cae el puente de Caucao y el que sea. Porque no calcularon los torques. No da lo mismo S con S o con S. Un grado de diferencia y se van a dar cuenta cuánto es el torque de diferencia. Correr la masita un poquito, no afecta en nada, ahí lo van a saber. Calcule los torques de la misma barra, la misma masa en posiciones distintas, ángulos distintos, y se van a dar cuenta cómo varía el torque. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas. Ya con esto terminamos lo que sería torque. Veríamos la próxima semana un nuevo tema, que es un poco más complejo, y por eso aprovechen de torque darle este fin de semana. Piénselo como siempre se lo he dicho, que si ustedes tuvieran que dar una prueba, o sea, los profesores de crear una pregunta, ¿qué es lo que hemos visto? Energía, y ahora va a entrar un problema de energía, con trabajo, va a haber uno con trabajo igual que el anterior, puede ser. ¿Qué más hemos visto? Torque. Y lo que vamos a ver después a continuación. Si son 3 o 4 preguntas, torque va a entrar. Entonces no piensen que no va a entrar o que les tengan miedo. Mínimo un tercio de la prueba, si son 3 preguntas, va a entrar. Sentido común, simplemente aplicando sentido común. Ni siquiera he visto la prueba, ni siquiera la han hecho. Pero es pensar. Ya, lo estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense, que les vaya muy bien. Y empiecen a estudiar. ¿Ya? Suscríbanse y vean los videos. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Muchas gracias. Nos vemos, bye. Que lo vaya bonito. También. Chao, profe, muchas gracias. Chao.